Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Tiririrín, tiririrín. Hola, muy buenas tardes. ¿Me escuchan? Buenas tardes. ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿No? Hola, profe, sí se ¿Cómo escucha. están? ¿Sí? Ah, ya, genial. Gracias, Damaris. Gracias, Jenny. Gracias, Ana. ¿Cómo están? ¿Bien? Parece que vamos a tener poquita asistencia hoy día. Están en semana de cátedra y lo había olvidado. Pero nada, empecemos nomás po, para poder terminar, digamos, lo que tenía que ver con inclusión, con habla inclusiva y comenzar a revisar un poquito el marco de la buena enseñanza. ¿Ya? Pero creo que a lo mejor lo vemos en el segundo bloque. Ya voy a seguir admitiendo a estudiantes para que podamos continuar. ¿Tenían prueba hoy día? ¿Alguien tenía prueba hoy día? ¿No? ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie tenía prueba? Estoy pasando la lista aprovechando. Mientras entran, estoy aprovechando de pasar la lista, ¿ya? Y empezamos inmediatamente. La Daniela que está conectada, ¿qué Daniela es? Daniela que está conectada, ¿qué Daniela es? ¿Qué apellido tiene? Daniela, ¿me escucha? Ya, ya no importa. Tengo una Daniela Fuentes y tengo a una Daniela Rodríguez. Tengo dos Daniela, necesito saber qué apellido tiene o qué apellido es. Perfectos de la lista. Profesor, buenas tardes. Hola, hola, ¿qué tal? A mí me aparece Pascal Mesa, pero es Viviana León. Me lo imaginé por el apellido. Sí, es que lo tengo con la cuenta de mi hija. De su hija. Me lo imaginé, me lo imaginé. No se preocupe. Ya, ok. Ya, queda presente. Bien, vamos a empezar. Ojalá que la Daniela que estoy preguntando después me diga su apellido, es lo único que espero. ¿Quién es Álvaro? Álvaro, ¿quién es Álvaro?
Disculpe yo, profe, Nadia Sandoval es de mi Ah, hermana. ya. O Perfecto. cambiarle siempre el nombre. No, yo pregunto porque hay algunos nombres que no aparecen en la lista, entonces para consignarlo, digamos. Gracias, Nadia. Ya, empezamos entonces, ¿les parece? Ya, primero, 2 indicaciones. Daniela Rodríguez, muchas gracias, Daniela. Ya, para consignar en la lista, muchas gracias. Ya, ahora sí. Ya, bueno, lo primero, muy buenas tardes a todos. Hay 2 cosas que tengo que conversar con ustedes antes de que terminemos el primer Power y nos dediquemos a ver el marco de la buena enseñanza. Bueno, lo primero, estoy sumamente preocupado por la participación en el foro número 3. Vamos a hacer 4 foros, ¿ya? Y luego vamos a hacer el último. Estoy preocupado porque tengo como 5 o 6 personas con evaluación. Ya me he metido al Blackboard y bueno, yo entiendo que están en periodo de evaluación, es cierto, pero necesito por favor que se pongan un poquito las pilas. Encima el foro número 3 justamente habla de esta clase que estamos terminando ahora, que hoy día vamos a finalizar con un par de reflexiones. Y sería, entonces necesito que por favor se pongan las pilas. La cátedra número 3 es justamente el promedio de los foros. Ya la gran mayoría tiene 2 notas, pero son muy pocos los que tienen 3 notas y el foro pretendo cerrarlo el viernes, pero así como la participación, voy a tener que ampliarlo un poco más. Ya, así que por favor les pido, se pongan las pilas, participen. Recuerden que en el foro tiene que ir su respuesta y además de ir su respuesta, usted tiene que argumentar correctamente lo mejor posible, ¿cierto? A 2 compañeros más, ¿ya? Así que, por favor, les pido que se pongan las pilas, ¿cierto? Con el foro número 3, ¿ya? Y los que estén pendientes también, por favor, con algunos foros. Son muy pocas las personas que están pendientes con foros anteriores. Si tienen algún problema, hablen conmigo, me mandan los pantallazos correspondientes, yo no tengo ningún problema en recorregir, ¿ya? Profe, Cuénteme, ¿me Daniel. escucha? Hola, Sí, profe, ¿cómo claro. está? Bien, pues, Daniel, ¿y usted cómo Bien, está? sí, bien, bien, gracias. Primero que todo, gracias ya por, ya por ser más o menos flexible con el tema de los foros, ¿ya? Yo estoy un poquito dejado con el tema de los foros y por extender un poquito el plazo también, gracias, porque la verdad esta semana yo por lo menos tengo hartas cositas que hacer, trabajo de estudio bastante, entonces me favorece mucho que dé un poquito más de plazo para terminar el foro 3 en este caso, Sí, ningún ¿ya? problema. Y Ningún eso, señor, problema. muchas gracias. Listo. Sí, el foro número 3, mire, yo el foro número 3 yo creo que lo voy a ampliar por una sencilla razón, porque justamente hoy terminamos la clase de aula inclusiva, entonces como para hacer el cierre, bueno, lo vamos a ampliar una semana más. Vamos a hacer 4 foros, eso sí, ¿ya? 4 foros, no 3, sino que 4. Claro. ¿Ya? Ya, Eso, pero una cuestión de tiempo iba a ser 5, pero ya no va a alcanzar. Yo creo que con 4 vamos a andar bien y no exigirles más. ¿Ya? ya, profe. Eso, Daniel. Muchas gracias. ¿Ya? Sí, no Gracias. se preocupe. Entiendo perfectamente, no se preocupe. ¿Ya? Lo otro, por favor, todos, no se olviden que la próxima semana hay pausa académica. ¿Ya? Y la pausa académica significa que la próxima semana no hay clases. ¿Ya? Entonces ahí yo creo que va a ser, yo creo que esa va a ser la gran instancia para tener los tiempos y poder continuar, digamos, con todas sus actividades, entre ellas los foros, por ejemplo, los foros. ¿Ya? Así que eso, queridos estudiantes, ¿ya? Entonces, nos ponemos las pilas con el foro número 3, plazo hasta el próximo viernes, que sería viernes 20, ¿ya? Plazo hasta el viernes 20 para el foro número 3, y yo creo que el mismo lunes 23 vamos a echar a andar el cuarto y último foro, ¿ya? Y ahí plazo, yo creo que hasta el 4 de diciembre, una cosa así, ¿ya? Eso. Yo creo que en eso vamos a darnos vuelta, ¿ya? Vamos a terminar entonces con la clase voy a compartir pantalla, ¿ya? Con lo que nos quedaba, ¿cierto? De la clase de aula inclusiva. Yo no sé si alcanzan a ver la pantalla. ¿Lo ven? ¿No? ¿Todavía no? Sí, profe. ¿Se ve? ¿Sí? ¿Se ve? Sí, Ya, se ve. perfecto. Ya, perfecto. Entonces, la semana pasada, más allá de comentar, ¿cierto? En base a las claves, ¿cierto? De la aula inclusiva
de este profesor español Pierre Piulaz, ¿cierto? Lo que corresponde ahora es analizar o terminar, digamos, esta temática con dos cuestiones, con una reflexión final, ¿cierto? Y hablar lo que se ha hecho en nuestro país en torno a la inclusión. La semana pasada algo habíamos hablado, ¿cierto? De que el día 29 de mayo del 2015, hace 5 años atrás, ¿cierto? La expresidenta de nuestro país, ¿cierto? La señora Michelle Bachelet, promulgó entonces la ley de inclusión escolar, ¿cierto? Que en realidad hablaba de 3 elementos muy importantes, ¿ya? La inclusión escolar, ¿cierto? Que regula la admisión de los y las estudiantes, que elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro, ¿ya? Yo creo que, los que estuvieron en la clase anterior, creo que lo hablamos, lo discutimos, ¿o no? Refresquenme un poquito la memoria. Los que estuvieron en la clase pasada, ¿se acordarán o no? Bueno, respecto de estos puntos, ¿cierto? Analizamos que a partir de marzo del 2016 además se incrementa la ley CEP. Acuérdense que la ley CEP está regulada, ¿cierto? Está controlada ya justamente para prohibir que estas platas, digamos, se desvíen, digamos, de la arca de los sostenedores. La idea es colaborar, ¿cierto? Con programas ya dentro del país de los colegios, ¿cierto? Con colaborar para el crecimiento, el fortalecimiento de la educación, ¿ya? Y que todos los establecimientos, ¿cierto? Educación especial y de adultos, ¿cierto? Sean sin fines de lucro, ¿ya? Y los establecimientos de educación general, ¿cierto? Que estén en CEP, y sean sin fines de lucro, también recibirán a partir del 1 de marzo del 2016 el aporte por gratuidad. Ya acuérdense que también en estos años se decidía si el colegio se encaminaba o no a la gratuidad o continuaba como particular pagado, y que finalmente se terminaría, ¿cierto? O se va a terminar, gracias Damaris, muchas gracias, si va a terminar o no en particular pagado o dependiente del Estado, ¿cierto? Y si se va a terminar los colegios particulares subvencionados, ¿ya? Que ahí, digamos, estaba el problema ciertamente de las desviaciones de los dineros. Ahí se empezó a cuestionar todo lo del lucro en la educación. Yo no sé si se acuerdan de eso. Quizás más de algunos de ustedes también estuvieron en un particular subvencionado, ¿cierto? En donde los padres apoderados colocaban una retribución financiera al colegio y recibía además dinero del Estado. Entonces, había colegios que tenían buen prestigio porque efectivamente los sostenedores invertían justamente en los establecimientos, y otros que seguían igual y que no tenían ningún avance. Eso era muy notorio entre los colegios particulares subvencionados. Bueno, eso ya no existe, o lo financia totalmente el Estado, o usted se convierte en un particular pagado. ¿Ustedes sabían algo de esto, no? Respecto al financiamiento de los colegios, ¿sabían esto o no? A lo mejor lo vieron en política educacional, me imagino. ¿No? ¿Sí? ¿Sí? Voy a ver el chat. Sí, profe. Ah, ya, genial. Muchas gracias, Génesis. Ya, sigamos entonces, para seguir avanzando y poder terminar esto pronto. Se termina la elección, también lo habíamos visto. ¿Qué más malo? Sí, Ignacio, muchas gracias, Ignacio. Desde el año 2016, ¿cierto? Los colegios comenzaron a dejar de seleccionar a sus estudiantes. Los niños y las niñas, ¿cierto? Pueden postular establecimientos que reciben aportes del Estado sin ser discriminados y sin que se les solicite pruebas o antecedentes económicos, ¿ya? Antiguamente muchos colegios realizaban tremendas pruebas, ¿cierto? Hasta psicológicas a los chicos que quisieran entrar a los colegios. Hoy eso está absolutamente prohibido, ya no hay sistemas de elección, ya no existe eso, ¿ya? Sobre todo los colegios que tenían una gran reputación ciertamente académica, ¿no? Otro punto es la admisión inclusiva, es decir, que cuando los colegios elegidos por las familias cuentan con igual número de postulantes y vacantes, todos los estudiantes podrán ingresar automáticamente, no va a haber ningún tipo de discriminación, ¿ya? Y de no haber los cupos suficientes, los establecimientos deberán usar un sistema aleatorio, ¿ya? Que aseguren que no habrá discriminación arbitraria. Es decir, todos los niñitos con un número, ¿cierto? Una tómbola y, no sé, pues de 10 cupos y habían 50 postulando, bueno, los 10 primeros quedaran matriculados. Eso incluso fue noticia hasta en los principales noticieros
no era, yo creo que no era lo más recomendable, pero también cada colegio contaba con un prestigio, ¿no? Prestigio que tenía que cuidar, que ahora quizás ya no es tanto, pero todavía queda como en el aire, ¿no? Cuando uno decía, bueno, ese es bueno o mal colegio, y uno jugaba como con los nombres, ¿no? De los colegios, justamente porque se ganaban ese prestigio, esa reputación, y eso era por obra justamente de los directivos, ¿no? Ya que mantenían buenos colegios, que contrataban buenos profesores, que tenían buenas políticas, ¿cierto? Educativas, ¿ya? Entonces, eso se cuidaba, y se cuidaba bastante, ¿ya? Yo no sé si alguna vez lo escucharon también, me imagino que sí, ¿ya? Pero, bueno, hoy es distinto, probablemente ustedes piensen que es mejor, probablemente lo sea, porque va a tender como a destrabar o a incrementar, destrabar la igualdad y fomentar la equidad, ¿no? Que lo hemos estado analizando en estas últimas clases. ¿Ya? Ahora, para ir terminando, para ir cerrando, ¿no? Dice que los problemas educativos son complejos, por lo que se necesitan soluciones y respuestas a la altura de las exigentes demandas. A veces tengo la percepción, mis queridos estudiantes, que si bien el paradigma de la educación es el cambio, eh, parece ser que la educación es como parte del problema de la economía, ¿no? Se asimila mucho. La economía se dice que es la teoría de la escasez, ¿ya? Y yo creo que efectivamente lo es, ¿no? La teoría de la escasez, ¿qué nos dice? Dice que los recursos son escasos, ¿cierto? Los recursos son escasos, son finitos, ¿no? Pero que las necesidades son absolutamente infinitas. Yo siento que en educación parece que nos hallamos de 10 cosas, de 10 elementos, ¿cierto? Nos hallamos con 2 elementos satisfechos y con 8 insatisfechos, ¿no? Y de repente es tremendo, porque uno como que, y los profesores somos súper críticos, o sea, de repente vemos carencia en todas partes, como que, y todo lo vemos como re mal, así como muy, muy mal. De repente los profesores somos tan críticos que no somos capaces de ver este vaso medio lleno, como se dice, ¿no? Sino que vemos siempre el medio vacío, somos críticos con los directivos, somos críticos con lo que tenemos en el colegio, con nuestros colegas, incluso de repente pecamos de tanto ego, ¿no? Los docentes. No sé, pero hay muchos, creo que hablar de problemas educativos es una constante. Yo creo que más que el cambio, el paradigma en la educación es el problema, ¿no? Es resolver todo lo que se nos viene en adelante. Y creo que la inclusión, ¿ya? El aula inclusiva, más que un problema, es todo un desafío, ¿ya? No sé si esto lo comparten conmigo, pero más que un cambio del aula, que fue lo que hablábamos la semana pasada, hablábamos de un cambio cultural, no sé si se acuerdan. Un cambio cultural, un cambio social, que no pasa por tener a lo mejor un programa como la Teletón una vez al año, y creer que somos solidarios, ¿cierto? Con todo el respeto que se debe a la Teletón como institución, me refería al programa. Eh, Porque la solidaridad es un valor, y es un valor que es permanente, y el aula inclusiva apunta a un montón de valores que no todas las personas tienen, ¿me entienden? No sé si estoy siendo medio bruto, digamos, para expresarme, pero creo que el aula inclusiva reviste mucho más valores que los que nosotros creemos tener incluso. Pasa también por la manera en que nos relacionamos con el otro, pasa también en pensar que todos somos distintos, ¿no? En realidad yo creo que pasa por muchas aristas, bastante aristas. ¿Qué quieren que les diga? No sé si alguien quisiera hablar algo, dar alguna opinión. No sé si están de acuerdo, están en desacuerdo. Yo feliz, en todo caso. ¿No? ¿Nadie quiere dar alguna opinión? ¿Ninguna? Ya. Sigamos entonces. La solución ante todo este problema, este círculo medio vicioso, ¿no? que logramos identificar, tiene que ver con la pedagogía de la complejidad. Es decir, una estructura, dice, educativa de alto nivel intelectual, con clases heterogéneas en términos académicos, lingüísticos, raciales, étnicos y sociales. Yo creo que hoy por hoy, por ejemplo, con la llegada de tantos inmigrantes a nuestro país, estamos llegando en una educación pública, ¿cierto?, con clases muy heterogéneas,
Y estamos recién, o hace un tiempo, experimentando lo que significa tener clases con personas muy distintas, incluso en nuestra cultura chilena. Dice que enseñar a estudiantes diferentes no debe ser considerado un problema, sino que un verdadero desafío, ¿ya? Y así tiene que ser, un verdadero desafío. Ver qué nos tiene preparado, ¿no? Con quién vamos a afrontar en el fondo este desafío que puede ser tan enriquecedor y que algunos profesores lo ven como tan terrible, ¿cierto? Porque prefieren tener 30 igual a 30 diferentes, por un montón de razones, de manejo, etcétera. Pero qué enriquecedor, ¿no? Si uno se pone a pensar en lo que puede ser una clase heterogénea, ¿ya? En todos estos términos. ¿Ya? Dice que se enfoca a atender la diversidad del alumnado en condiciones de igualdad y sin recurrir a la exclusión, ¿ya? Que es el llamado que nos hace Pierre Piulá, ¿cierto? En esta obra que hemos estado trabajando. Los criterios de una actividad cooperativa. Dice que un grupo de clase heterogéneo es más inclusivo que otro de carácter homogéneo. Esto más que una afirmación es un principio, ¿ya? Porque resulta que un grupo de clase heterogéneo, lógicamente, tiene muchas personas distintas, ¿cierto? Y obviamente nos invita, ¿cierto?, a este desafío de formar grupos de personas distintas para poder así respetarnos, tolerarnos, aceptarnos y asimilarnos, ¿no? Y crear una especie de macrocultura, ¿no? Entre quienes la comparten, ¿ya? Luego, otro criterio de la actividad cooperativa es contar con un currículum, ¿cierto?, común para todos, que también forma parte de una medida de un carácter inclusivo. Yo sé que a lo mejor acá las educadoras diferenciales me van a matar, pero lo que hacen justamente las educadoras es adecuar el currículum, ¿ya? O adecuar, ¿cierto?, la didáctica del profesor y sobre todo los sistemas de evaluación, si no me equivoco, ¿ya? Sin embargo, yo creo que el currículum común, igual para todos, debiera estar siempre presente. Uno puede hacer adecuaciones, yo creo que no cabe duda, yo creo que todos aprendemos de una manera distinta, ya de un discurso o del discurso que a lo mejor estoy hablando yo, todos están entendiendo una parte o una idea macro, ya que no necesariamente se van a quedar todos con la misma idea o con las mismas ideas, ¿ya? Lo del currículum común es súper importante, ya es muy, muy importante y cada uno lo tiene que adecuar, digamos, a su realidad. Todos aprendemos de una manera distinta, independientemente si tenemos distintas capacidades, ¿ya? Y en tercer lugar, una aula organizada de manera cooperativa igualmente responde a una medida de carácter inclusivo. Por ejemplo, formando grupos heterogéneos, ¿ya? Esta clase muy estructurada, ¿no? Con los banquitos, con cinco filas de banco, ¿cierto? Tan tradicional, tan chilena, ¿cierto? En realidad hace que nuestro sistema se vuelva bastante individual, porque se entiende que los procesos son individuales, y en ese sentido yo creo que no tenemos duda, ¿ya? Pero crear una cultura inclusiva, una cultura con habla inclusiva, yo creo que va a marcar bastante la educación y pasa a ser individual, ciertamente, a una mucho más inclusiva, ¿ya? Dice que nuestro sistema educacional continúa con la estructura de las actividades de forma individual y competitiva, eso está súper claro, ¿ya? Si no, fíjense en los colegios cómo son, cómo tienen la disposición de los bancos, ¿cierto? Qué disposición también tenemos, etcétera. Damaris dice, se hacen adecuaciones porque lamentablemente el currículum de hoy en día sigue siendo poco inclusivo, ¿ya? Pero la idea de la inclusión es llegar justamente a la equidad y la inclusión. Damaris, está por ahí, yo tengo una sola duda con lo que usted dice. ¿Por qué usted afirma que el currículum es poco inclusivo si el currículum finalmente, o de igual manera, es para todos? Y creo yo que no hace diferencia porque es uno solo. Si estoy equivocado, me dice. Damaris, ¿está por ahí o no? Porque no todos pueden acceder a él. No tiene micrófono, ya, perfecto. Es que voy a lo siguiente, el currículum es uno solo, ¿cierto? Y los profesores nos adecuamos a ese currículum que en el fondo se nos entrega. ¿Ya? A ver, Marcela dice, porque a pesar que sea para todos, es para un todo de niños iguales, no contempla la diversidad. Ya, perfecto.
Ahora, a ver, la pregunta entonces sería, ¿cómo podemos hacer que el currículum sea más diverso? O sea, perdón, sea más inclusivo. ¿Lo ablandamos? ¿Lo estiramos? ¿Concentramos menos contenido, por ejemplo? Se me ocurre, yo no sé, yo aquí creo que estoy más en el error que en el... más en el error que en la certeza. Dice, gracias al dúo por hacer todo, dice Mónica. Ah, claro, claro. Hoy en día una buena herramienta es el dúo, por ejemplo, claro. Sí, sí, por supuesto. Considerando los principios del dúo. Pero, ¿saben cuál es el problema? Aquí me voy a tirar en otro carril. Yo creo que el problema está en la formación de los docentes. Porque no puede ser que toda la pega la carguen las educadoras diferenciales. ¿Ya? Y aparte no nos pagan las menciones, profe, No le escuché. No partiendo escuché. por ahí. ¿Qué cosa? De que aparte no nos pagan las menciones. Los establecimientos no exigen tener como una mención y no las pagan. Po. No. Entonces, algunos establecimientos llegan y contratan, por ejemplo, educadoras diferenciales con mención Entel, siendo que necesita una ANDEI. No sé si me explico. Ah, perfecto, perfecto. Porque tenemos niños con discapacidad intelectual y Ya. son como, por ejemplo, los niños cachos de la escuela. Claro. Entonces, para los colegios es más fácil que esos chicos se vayan a una escuela especial, en vez de incluirlos en el establecimiento. Porque, ¿qué hacemos con un niño que tiene discapacidad intelectual severa o moderada? Siendo que los otros compañeros van avanzando y él tenemos que hacerle un PASI de pre-kinder. Entonces, Pero- igual es como complejo el tema, profe. Sí, no, sí, es súper complejo porque sabe que esto tiene un montón de listas. Yo, a ver, yo director de colegio planteo, digo, bueno, tengo las lucas para tener una educadora diferencial, realmente lo necesito. ¿Habrá en este mercado laboral de docente una educadora diferencial que yo realmente necesito? Porque yo creo que, insisto, se sobrecarga en una especialidad, ¿me entiendes? ¿Existirá oferta de...? Porque hoy por hoy yo velo por la Universidad de la América y digo, bueno, las educadores que salen de la Universidad de la América son buenas porque tienen, yo creo que una muy buena malla curricular, pero no sé si serán todas así, ¿me entiendes? Profesor, Se yo me hace ese creo problema. que Marcela. yo como aportando a la idea suya, antes de que el director diga tengo los recursos, el director ve las subvenciones y en realidad el contrato de educadoras diferenciales le ayuda a recibir niños con alguna discapacidad o dificultad. Entonces, hay un pago de por medio, aparte de lo vocacional. Entonces, es como otro tema. No es que el colegio quizá, o sea, los colegios a lo mejor no tienen muchos recursos, pero también piensan en el incluir este tipo de educación porque les beneficia económicamente. Marcela, pero ¿sabe? Le digo algo, yo no sé si voy a estar en la razón o no, pero yo creo que un colegio que hace una buena inversión es aquel que tiene, por ejemplo, un muy buen equipo PIE. Para mi gusto. Claro, pero No ya sé, digo a lo que yo, o voy sea, yo fuera director me preocuparía mucho de invertir las lucas CEP ahí, en un buen equipo PIE, con un fonoaudiólogo, con varios educadores diferenciales, en distintas menciones, es lo que se necesita, porque en realidad, como les digo, en este sentido la educación es como la economía, las necesidades son tan infinitas que es difícil acaparar, digamos, resolverlas todas. Entonces, por eso es a lo que yo voy. Antes de pensar si es que quiere invertir o no, al final el instalar esta modalidad de educación inclusiva va a ayudar a todos, porque van a incluirse los niños que no están incluidos en el desarrollo de un currículum nacional que no ve las diferencias en los niños, por eso se crea el DUA también. Entonces, el currículum estaba cojo, yo siento. Ahora yo creo que el tema del DUA es otro tema, porque, por ejemplo, yo les digo, yo que estudié incluso en este siglo, soy viejito pero no tanto, yo que estudié incluso en este siglo, no tuve ningún ramo de educación que tenga que ver con la inclusión. Ninguno, para nada, para nada. Y la experiencia, digamos, en los colegios la tuve que ir como acomodando, interiorizándome justamente con las educadoras diferenciales, aprendiendo mucho de ellas, por eso me resulta muy admirable lo que hacen, y para mi gusto, o sea, esta pega es un universo totalmente aparte. No sé si me logro explicar, pero
pero creo que también hay un tema de formación, digamos, de todos los docentes. Ya, insisto, para no cargar esta mochila, digamos, de la inclusión solamente a la responsabilidad que tienen las educadoras diferenciales. No sé si me logro explicar. Sí, se explica. Profe, Creo que todos concordamos en que la formación docente es la que está en deficiencia, En la porque pata los coja. niños siempre han tenido dificultades. Sí, Entonces, ahora en este nuevo siglo a lo mejor se están considerando que hay que trabajar esas dificultades, pero anterior a eso la educación tradicional nunca se vio. O sea, el niño que tenía problemas, el niño tiene problemas y a nadie le causaba mayor ruido. Lo derivaban y listo. En cambio, hoy se está buscando que más allá de hacer una derivación y que el niño trabaje solo, que él pueda aprender junto con sus compañeros en una misma situación pedagógica, adaptando los recursos. Mi última pregunta antes de terminar. ¿Cómo ve una educadora diferencial esta temática que hemos analizado en estas clases, digamos, de aula inclusiva? ¿Lo ven posible hacia el futuro? Bueno, yo algo he leído en los foros, pero escucharlo sería súper bueno. ¿Lo ven posible a lo largo del siglo XXI o no? ¿O lo ven muy imposible? ¿Alguna educadora diferencial que me quiera responder? sí, profe, sí es posible. ¿Sí? Porque yo encuentro que la nueva generación de pedagogía, ya sea en básica, media, educación física, se están como preparando como con otra mentalidad. Porque he trabajado con docentes jóvenes y tienen esa mentalidad inclusiva de que vamos a darle, vamos a innovar, y son así, pues. Pero los profes que son más viejitos, no les importa cómo mejorar la calidad de educación. Como que ya hacen su clase, listo, chao, me voy a mi casa y se acabó. Pero yo he trabajado con profes que se preparan material, se empapan con esto de la inclusión, profe. Sí, y Y aparte yo yo creo que sí es posible, pero cambiando el sistema. cambiando la mentalidad. Sí. Damaris dice que la inclusión es un proceso y requiere un cambio de paradigma a nivel de sociedad. Absolutamente, sí, yo creo que esa es la clave. O sea, claro, nosotros podemos hacer mucho desde el aula, pero es una cuestión social, es una cuestión cultural, es una cuestión educacional. Yo creo que va a ser posible, pero vamos lento pero seguro. Lento pero seguro. Yo creo que pueden haber un montón de estrategias, ¿no? Un montón de estrategias. Profe, Ignacio, dígame. profe, aportando lo que dijo mi compañera recién en torno a la educación física, el último cambio que se hizo en el currículum de educación física cuando se realizó y se instauró el nombre de salud, también Ya, se agregó la educación inclusiva, se agregó ya, el ramo perfecto, súper bien. que antes no estaba. Qué bueno, Ignacio, qué bien, qué bien. Me alegro un montón. O sea, ese es un sello que tiene incluso la universidad, de verdad. Claro, la educación inclusiva. Sí, Así de que verdad, se los digo muy justo, honestamente. sí, justo tuve la suerte de tenerla. Creo Qué que hace bueno, como 2 años Ignacio, atrás, creo. Sí, de verdad. Qué bueno, y qué bueno, porque van a ser profesores distintos. Eso es bueno, porque la formación marca mucho. Ustedes se van a dar cuenta, son los colegios. Marca un montón. sí, era bastante entretenida las clases. O sea, eran 4 horas, creo, y eran, por ¿Ya? ejemplo, 2 horas pedagógicas, que al final eran súper aburridas, pero típico de educación física. Y ¿Ya? después las otras 2 horas eran full así intenso en trabajos con diferentes variantes en niños con diferentes déficits. Ujú, me imagino. Gracias, Sí, Ignacio, y qué bueno, de verdad qué bueno que tengan esa instancia. Yo creo que, insisto, es un sello que tiene la Facultad de Educación y la universidad también. Lo he hablado con estudiantes de educación diferencial y sí, absolutamente hacen las comparaciones ellas mismas con sus compañeras de otra universidad y sí, hay una diferencia en ese sentido, en el trato, en la consideración, en la formación, ¿ya? Bueno, finalmente dice que nuestro sistema educacional continúa con estructuras de las actividades de forma individual y competitivas, que es algo que hemos conversado. ¿Quién me habla? Yo, profe, Génesis. Génesis, cuénteme. Solamente para afirmar la idea que planteaba Damaris, que ¿Ya? lógicamente la inclusión
es un tema, un paradigma que hay que cambiar desde la sociedad en sí. Creo Claro. que es muy importante que lo hablemos desde lo personal, desde las vivencias, desde lo que uno realiza el día a día, y esto involucra a todas las pedagogías en general, no solamente a educación Claro, diferencial. claro. Y son de repente actos muy simples que uno dice a lo mejor, ¿qué influencia va a tener lo que yo hago? Pero de verdad que pueden mejorarle el día a una persona. Yo soy del paradigma de que, o del pensamiento de que efectivamente la discapacidad no está en la persona, está en la sociedad. Y creo que Absolutamente. con actos súper simples, como por ejemplo, no botar basura en las veredas, chicle, escupo, cosas que puedan afectar a las personas que tienen movilidad reducida o discapacidad motriz, Claro. a lo mejor no utilizar el asiento que es preferencial en el metro o en la micro, ayudar a una persona con discapacidad visual a cruzar la calle, son actos de verdad que son muy sencillos, muy simples, no te quitan más de 5 minutos, y que uno tiene que realizar como persona en verdad, no desde la parada de que hoy yo soy profe diferencial, entonces tengo que hacerlo, o yo me estoy formando para ser profe, entonces tengo que hacerlo, sino que concientizar también al entorno más cercano, a la familia, de uno de repente, corrigiendo algunos términos, conceptos, desde lo que uno ve también en la realidad. Creo que eso es súper importante, que cuando hablemos de cambiar la sociedad, primero tenemos que partir por cambiar nuestra actitud, nuestro acto, y de ahí empezar a concientizar al resto. Génesis, yo creo que usted hizo un cierre maravilloso, de verdad, porque la verdad de las cosas es que cuando hablamos de cambio cultural, hablamos de conciencia. Ya lo que usted ha dicho, de que la discapacidad no está en los discapacitados, sino que está justamente en la sociedad, es porque nosotros hemos creado una realidad que es como para algunos nomás, pues, no es para todos. Y ese algunos son los homois, pues, los que son igual a mí, ¿ya? No los otros, los distintos, ¿no? Porque en realidad casi como que tuvieron mala suerte por la vida de tener alguna problemática, ¿ya? Sobre todo en términos motores. Y eso hace o realiza estas distinciones. Yo creo que usted ha dado en el clavo con que el cambio tiene que ser de orden cultural, tiene que ser de orden social. Tenemos que estar conscientes, ¿cierto?, de nuestras fortalezas, pero también nuestras debilidades, y creo que esa es una, ya la falta de empatía, la falta de esa mirada, digamos, del otro, que si no la vivimos, entonces jamás la vamos a entender, ¿ya? Y lo encuentro absolutamente nefasto, ¿qué quieren que les diga? Pero Génesis dio en el clavo, yo creo que es un cierre maravilloso respecto de esta crítica a la sociedad que tenemos, a la sociedad que estamos viviendo, pero que algunas de ustedes también dijeron que teníamos ciertas luces, ¿no? Ciertas luces de cambios. Yo también lo creo, a paso lento, pero lo tenemos. Vamos a terminar en este bloque, vamos a continuar con el otro, ¿cierto? Terminando esto, respecto de esta comparación, ¿no?, de los tres tipos de estructuras que existen en la actividad académica, que tienen que ver con la estructura de la actividad individualista, la actividad competitiva y la actividad cooperativa. Yo no sé si voy a alcanzar, pero, por ejemplo, dice la actividad individualista, cada estudiante trabaja solo sin fijarse en lo que hacen los demás. Mientras que la actividad competitiva, cada estudiante trabaja solo rivalizando, es decir, compitiendo con sus compañeros. Mientras que en la actividad cooperativa, los estudiantes forman pequeños equipos de trabajo para ayudarse y animarse a la hora de aprender. Eso cambia todos los modelos de aprendizaje. En el individualista se espera de él, ¿cierto?, que aprenda lo que el profesor le enseña. En el modelo competitivo se espera de él que aprenda más que los demás y antes que nada, ¿cierto?, lo que el profesor le enseña. Y en la actividad cooperativa se espera de que cada estudiante aprenda lo que se enseña y que contribuya a lo que aprenden sus compañeros. ¿Ya? A ese modelo tenemos que apuntar. Y lo último, antes que se me termine el bloque, en la actividad individualista consigue este objetivo independientemente que los demás también lo hagan, ¿cierto? No hay interdependencia de finalidades. En la actividad competitiva consigue este objetivo sí, solo si los demás no lo consiguen, es decir, el primero y los otros atrás. Y en la actividad cooperativa, ¿cierto?, consigue este objetivo sí, solo sí, cuando los demás también lo consiguen. Existe una simbiosis y una interdependencia absolutamente positiva. Nos vemos en el otro bloque, ¿cierto?, en unos minutos más, y para cerrar este cuadro, ¿cierto?, de aulas inclusivas. Nos vemos en un momento más, ¿les parece?
y comenzamos a ver el marco de la buena enseñanza. ¿Ya? Profe. Nos vemos en unos minutos más. Vamos a recreo.